Diagramas de fases o diagramas de equilibrio. El entendimiento de los diagramas de fases de las aleaciones es de capital importancia porque existe una estrecha relación entre microestructura y propiedades mecánicas, y porque el desarrollo de la microestructura de una aleación está relacionado con las características de su diagrama de fases. Por otro lado, los diagramas de fases aportan valiosa información sobre la fusión, el moldeo, la cristalización y otros fenómenos. Definiciones y conceptos fundamentales. Antes de interpretar y de utilizar los diagramas de fases o de equilibrio, conviene establecer un conjunto de definiciones y de conceptos fundamentales relacionados con las aleaciones, las fases y el equilibrio. En esta discusión frecuentemente se emplea el término componente, que es un metal y o un compuesto que forma parte de una aleación. Por ejemplo, en un latón cobre-zinc, los componentes son el cobre y el zinc. Soluto y disolvente también son términos comunes. Al hablar de aleaciones se utilizan comúnmente los términos soluto y disolvente. Disolvente representa el elemento o compuesto presente de mayor cuantía. Soluto se emplea para designar un elemento o compuesto presente en menor concentración. Sistema es otro término utilizado en este contexto y tiene dos significados. Por un lado, sistema se refiere a un cuerpo específico de un material considerado, por ejemplo, una cuchara de metal fundido. Y por otro lado, se relaciona con una serie de posibles aleaciones consistentes en los mismos componentes, pero sin referirse a las proporciones de los componentes de la aleación, por ejemplo, el sistema hierro-carbono. El concepto de disolución sólida, adicionando átomos de impureza a un metal, se forma una disolución sólida y o una nueva segunda fase dependiendo del tipo de impureza, de su concentración y la temperatura de las soluciones. Una disolución sólida consiste en átomos de dos tipos diferentes. Los átomos de soluto ocupan posiciones sustitucionales o intersticiales en la red del disolvente y se mantiene la estructura cristalina del disolvente. El concepto de fases es fundamental para comprender los diagramas de equilibrio. Una fase se puede definir como una porción homogénea de un sistema que tiene características físicas y químicas uniformes. Un material puro, un sólido, un líquido, una disolución gaseosa se consideran fases. Por ejemplo, la disolución agua-azúcar, discutida anteriormente, es una fase y el azúcar sólido es otra fase. Cada uno es químicamente diferente. Por ejemplo, tienen distintas composición química. Uno es azúcar prácticamente puro y la otra una disolución de agua y azúcar. Si en un sistema hay más de una fase, cada una de ellas tiene sus propiedades, características y un límite que los separa de otras fases. En este límite aparece un cambio discontinuo y abrupto en las características físicas y o químicas. Cuando en un sistema hay dos fases, no es necesario que haya diferencias en las propiedades físicas y en las propiedades químicas. Es suficiente que la disparidad esté en un solo tipo de esas propiedades. Cuando el agua y el hielo están juntos en un recipiente, existen dos fases separadas. Son físicamente distintas. El hielo es sólido y el agua es líquida, pero químicamente idénticas. Si una sustancia
puede existir en dos o más formas, cada una de estas estructuras es una fase separada porque difieren sus propiedades físicas. A veces, un sistema monofásico recibe el nombre de homogéneo. Los sistemas de dos o más fases se denominan mezclas o sistemas heterogéneos. La mayoría de las aleaciones, las cerámicas, los polímeros y los materiales compuestos son sistemas heterogéneos. Ordinariamente, las fases interactúan de tal modo que la combinación de propiedades de un sistema multifase es diferente de las propiedades de cualquiera de las fases individuales y más atractivas de ellas. Microestructura. Frecuentemente, las propiedades físicas y en particular el comportamiento mecánico de un material dependen de la microestructura. La microestructura es susceptible de ser observada microscópicamente, utilizando microscopios ópticos y electrónicos. En las aleaciones metálicas, la microestructura se caracteriza por el número de fases y por la proporción y distribución de estas fases. La microestructura de una aleación depende del número de aleantes, de la concentración de cada uno de ellos y del tratamiento térmico de la aleación. Por ejemplo, de la temperatura y del tiempo de calentamiento y de la velocidad de enfriamiento. El procedimiento de preparación de muestras para la observación microscópica es un proceso que atañe muchos pasos, como por ejemplo el preparado del material, la limpieza química y la observación en sí en los microscopios. Después, por supuesto, del apropiado pulido y del ataque, recién las fases se distinguen en su apariencia. Por ejemplo, la microfotografía muestra dos fases de una aleación aluminio-cobre. Una fase aparece clara y la otra fase aparece oscura. Cuando solo existe una fase o disolución sólida, la textura es uniforme, excepto los límites de grano revelados, tal como lo muestra aquí en la figura. Equilibrio de fases. Equilibrio es otro concepto esencial. Se describe muy bien en términos de una función termodinámica denominada energía libre. La energía libre depende de la energía interna de un sistema y también del azar o del desorden de los átomos o moléculas, o entropía. Un sistema está en equilibrio si la energía libre es mínima en condiciones específicas. Las condiciones específicas de temperatura, presión y composición. En sentido macroscópico, esto significa que las características del sistema no cambian con el tiempo, sino que se mantienen indefinidamente, es decir, el sistema es estable. Un cambio de temperatura, de presión y o de composición de un sistema en equilibrio conduce a un aumento de la energía libre y a un posible cambio espontáneo a otro estado de menor energía libre. Equilibrio de fases. El término equilibrio de fases, muy utilizado en el contexto de esta discusión, se refiere al equilibrio aplicado al sistema de más de una fase. El equilibrio de fases se traduce como una constante a lo largo del tiempo de las características del sistema.
Un ejemplo para ilustrar este concepto puede ser el de agua con azúcar. Supóngase que un recipiente cerrado contiene la disolución, el jarabe, ¿sí?, en contacto con azúcar sólido a 20 grados centígrados. A 20 grados centígrados, tal como se nos indica en la figura. Si el sistema está en equilibrio, la composición del jarabe va a ser en un 65 en peso del azúcar, 65 en peso de azúcar y 35 en peso del agua. El término equilibrio de fases, muy utilizado en el contexto de esta discusión, se refiere al equilibrio aplicado al sistema de más de una fase, tal como estamos indicando aquí en la figura, una fase, no disolución líquida y disolución sólida del azúcar. El equilibrio de fases se traduce como una constante a lo largo del tiempo de las características del sistema. Un ejemplo para ilustrar este concepto puede ser la del agua con el azúcar, ¿no? Como estamos viendo en la figura. Supóngase que un recipiente cerrado contiene la disolución, mejor dicho el jarabe, en contacto con el azúcar sólido a 20 grados. Si vemos aquí, tenemos 20 grados centígrados. Temperatura 20 grados centígrados. Si el sistema está en equilibrio, entonces la composición del jarabe, si el sistema está en equilibrio, es de 65% de azúcar con 35% de agua. Eso nos referimos a un porcentaje en peso. Y la cantidad y la composición de azúcar sólido permanece constante en sí a lo largo del tiempo. Si la temperatura del sistema sube súbitamente a 100 grados, como por ejemplo aquí sube súbitamente a 100 grados, el equilibrio desaparece temporalmente, ya que el límite de solubilidad se ha incrementado a un 80% en peso del azúcar y un 20% en peso del agua. De este modo, el azúcar sólido se disuelve en el jarabe hasta que se alcanza de nuevo el equilibrio en la concentración del jarabe a 100 grados centígrados. El ejemplo azúcar-jarabe ilustra el concepto de equilibrio de fases utilizando un sistema líquido-sólido. En muchos sistemas metalúrgicos de materiales de interés industrial, el equilibrio de fases solo implica fases sólidas. En este aspecto, el estado del sistema se refleja en las características de la microestructura que no solo incluyen las fases presentes y su composición, sino las cantidades relativas de las fases y su distribución o colocación espacial. La energía libre y los diagramas aportan información acerca de las características del equilibrio de un sistema particular, pero no indican el tiempo necesario para alcanzar el estado de equilibrio. Ojo, no indican el tiempo necesario para alcanzar el estado de equilibrio. En muchos casos, especialmente en sistemas sólidos, ocurre que el estado de equilibrio nunca se alcanza completamente, ya que la velocidad para llegar al equilibrio es extremadamente lenta. Este estado se denomina de no equilibrio o metaestable. Un estado o una microestructura metaestable pueden persistir indefinidamente, experimentando solo imperceptibles cambios a lo largo del tiempo. Frecuentemente, las estructuras metaestables
tienen mayor interés práctico que las del equilibrio. Por ejemplo, algunos aceros y aleaciones de aluminio se endurecen desarrollando microestructuras metaestables durante tratamientos térmicos cuidadosamente planificados. Además de conocer los estados de equilibrio y sus microestructuras, es necesario conocer las velocidades con que se alcanza y los factores que influyen en esta velocidad.